Es imposible alcanzar a esa anciana. Ella está cubriendo todos los gastos. Los costos del hogar, la compra en el supermercado e incluso los pagos mensuales del automóvil. Si decide marcharse, ¿cómo podremos mantener todo esto en pie? Hasta el día de hoy. Me resulta increíble haber escuchado esas palabras de mi propio hijo. Queridos míos, al cumplir 63 años creí haber experimentado todas las adversidades que la vida podía presentarme. Me tocó criar a mi hijo Eduardo en solitario, luego de que su padre nos dejara plantados cuando él tenía tan solo 5 años. Me esforcé incansablemente para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Después de tanto esfuerzo, cuando finalmente pude retirarme, me di cuenta de que mi hijo Eduardo ya había contraído matrimonio con Paulina. Pensé que por fin llegaría el momento de disfrutar plenamente de la familia que había construido con tanto sacrificio. Siempre hemos compartido el mismo hogar, mi hijo y yo, aún después de la boda. Me confesó que no le importaba mantener las cosas tal como estaban. Siempre sostenía que sería preferible, ya que no me encontraría sola y también tendría la oportunidad de brindarle apoyo. Sin embargo, jamás me habría esperado que eso pudiera llegar a ser un inconveniente. La semana en la que Eduardo cumplía años. Tengo presente el instante en el que todo cambió en mi vida. Me dirigí al mercado en busca de los elementos necesarios para preparar la cochinita pibil. El manjar predilecto de mi Eduardo desde su infancia. Se acercaba su cumpleaños durante ese fin de semana, y deseaba organizarlo siguiendo las enseñanzas de mi madre, con el achiote bien condimentado y la carne adobada exactamente a su gusto. Al regresar a mi hogar antes de lo previsto, fue gracias a doña Mercedes, la comerciante de condimentos, quien me ofreció un descuento excepcional en las hojas de plátano. Llena de alegría, caminaba con mis bolsas pesadas, imaginando la felicidad de mi hijo al probar la deliciosa comida preparada con tanto cariño. Giré suavemente la llave en la cerradura con cuidado de no producir ningún sonido. En ocasiones, Paulina se encontraba en reposo y siempre fui respetuoso de su descanso. Fue un acto de falta de inteligencia. Así que, al oír las voces que surgían de la cocina, identifiqué al instante la voz de Eduardo, mi hijo único, mi motivación para seguir adelante. Sin embargo, percibí una peculiaridad en su manera de hablar, algo que me llevó a detenerme justo en la puerta. Aún sosteniendo las bolsas, comencé a sentir cómo mi corazón aceleraba su ritmo. Como presentía la inminencia de un suceso terrible. Las palabras que llegaron a mis oídos a continuación resultaron asombrosas. Mientras Eduardo conversaba con Paulina, su tono de voz denotaba irritación. Es imposible que me desplace a la anciana. Ella se encarga de cubrir todos los gastos del hogar, incluyendo la compra en el supermercado y los pagos mensuales del automóvil. Si decide marcharse, ¿cómo podremos mantener todo esto en pie? Paulina murmuró algo que no logré captar, aunque su actitud denotaba conformidad. Mis rodillas cedieron, perdí el agarre de las bolsas y éstas terminaron en el suelo. Oh, cielos, ¿de qué manera era posible que mi propio hijo, a quien he cuidado con tanto cariño y entrega, se expresara de esa forma acerca de mí? Esa mujer mayor, de este modo mencionaba a su propia madre. Experimenté como si todo el esfuerzo de años, toda la labor ardua que soporté para brindarle una vida más próspera, se hubiera desvanecido con esas breves expresiones. Tomé una profunda bocanada de aire y recogí las bolsas del suelo, generando deliberadamente ruido para anunciar mi presencia. Según las enseñanzas de mi madre, en los momentos de intenso sufrimiento, es necesario aparentar fortaleza hasta que ésta se convierta en genuina. Ingresé a la cocina con total naturalidad, a pesar de la devastación en mi corazón, mostrando una sonrisa en mi rostro.
Eduardo y Paulina se encontraban en la mesa cuando notaron mi presencia y se sorprendieron. Saludos, queridos hijos. Llevé todos los ingredientes necesarios para preparar la cochinita pibil en la celebración del cumpleaños de Eduardo. Expresé mis palabras con la entonación más natural que pude. Recibieron mi saludo con la misma amabilidad de siempre. E incluso Paulina se mostró dispuesta a asistirme con la tarea de guardar las compras. Sin embargo, las palabras seguían rondando en mi mente sin cesar. Esa mujer mayor. Cada vez que posaba la mirada en mi hijo, me encontraba con un desconocido. Una persona a la que pensé reconocer, pero que resultó ser un completo extraño. A partir de esa jornada, comencé a contemplar todo desde una perspectiva distinta. Me di cuenta de que Eduardo solo se acercaba a mí cuando requería dinero para alguna cosa. La cortesía de Paulina hacia mí parecía ser solo por obligación, mostrando siempre una sonrisa, aunque su mirada denotaba distanciamiento. La forma en que organizaban proyectos a largo plazo sin considerarme nunca. Como si fuera simplemente una huésped de paso en el hogar que se sostenía con mi esfuerzo. La sensación de dolor persistía, como un peso en el pecho que dificultaba mi respiración. Durante las noches, recostada en la cama, soltaba lágrimas en silencio para no ser oída. Eduardo, en mis recuerdos infantiles, solía abrazarme y prometer que, al crecer, velaría por mí eternamente. ¿En qué lugar se encuentra el chiquillo? ¿Qué sucedió con el hijo al que dediqué tanto cariño en su crianza? Opté por no continuar con ese estilo de vida. No podía continuar siendo una responsabilidad, una carga financiera para la existencia de mi hijo. Si esa era la percepción que él tenía de mí, quizás sería prudente retroceder un poco. De manera gradual, comencé a idear mi partida. Me puse en la tarea de encontrar un apartamento de dimensiones reducidas, en las cercanías de la iglesia a la que solía asistir para la misa. Tuve una conversación con don Vicente, el propietario, un individuo de buen corazón que había sufrido recientemente la pérdida de su esposa. Y comprendió mi situación sin indagar demasiado. El alquiler resultaba económico, lo que me permitiría llevar una vida sencilla pero digna con mi pensión. Ese sitio era modesto, pero me pertenecía. Durante 7 días completos, mantuve la apariencia de que todo transcurría de manera habitual. Seguí colaborando con los gastos del hogar, preparando las comidas y ocupándome de todas las tareas como era mi costumbre. Mientras me alejaba, en mi interior me despedía de cada espacio de aquel hogar, de cada bello recuerdo que había vivido allí. Parecía estar alistándome para el final, pero continuaba existiendo. El viernes por la mañana, al salir Eduardo hacia su trabajo y Paulina dirigirse a ver a su hermana, comencé a ejecutar mi estrategia. Durante la semana, me dediqué a guardar mis escasas pertenencias, aprovechando los momentos en los que ellos no se encontraban en casa. Prendas de vestir, ciertas reliquias que habían sido de mi madre, imágenes antiguas de Eduardo en su infancia que no podía abandonar. Incluso al final, don Vicente arribó a las 9 de la mañana con su antigua pero bien conservada camioneta. Colaboró conmigo para transportar mis pertenencias sin realizar cuestionamientos superfluos. Al contemplar mis objetos personales allí, apilados en el maletero, me percaté de lo escaso de mis posesiones tras tantos años de labor. Coloqué una carta sobre la mesa de la cocina, al lado de las llaves de la casa. En el mensaje, expresé mi determinación de habitar en solitario, manifestando mi deseo de no ser una carga para nadie y asegurando que podían estar tranquilos. Ya que me encontraba bien, no hice referencia a lo que había escuchado en esa tarde espantosa. Aún en el momento de mi partida, busqué resguardar a mi hijo de la vergüenza que le correspondería experimentar.
La nueva residencia que ahora habitaba era diminuta, pero brindaba una cálida sensación de confort. Contaba con una pequeña estancia con una ventana que se asomaba a un jardín donde una vecina cultivaba hermosas rosas de color rojo. Aunque la cocina era pequeña, resultaba adecuada para mis necesidades. En la habitación había lugar para mi cama individual y un tocador antiguo que don Vicente amablemente me prestó. Los inicios resultaron complicados. La ausencia de ruido resultaba inusual tras tantos años compartiendo el hogar con seres queridos. Al despertar por la mañana, a veces me ocurría que por un instante perdía la noción de mi ubicación. Exploraba los sonidos habituales de la residencia de Eduardo, aunque con el tiempo me fui familiarizando con ellos. Me di cuenta de que tenía la libertad de desayunar en cualquier momento. Disfrutar de mis programas de televisión sin interferencias y recitar mi rosario en voz alta sin causar molestias a nadie. La soledad resultaba difícil de sobrellevar. Sin embargo, la vergüenza de ser simplemente tolerado era aún más dolorosa. Comencé a asistir a las misas tempranas en la iglesia del barrio, donde tuve el placer de conocer a doña Refugio, una viuda desde hacía una década, que compartió conmigo sus dificultades con sus hijos relacionadas con asuntos financieros. Recibí de ella una frase que permaneció grabada en mi memoria para siempre. En ocasiones, es necesario distanciarse para que los demás aprecien nuestra verdadera esencia. Aún no era consciente, pero esas palabras pronto adquirirían un significado profético. 2 semanas transcurrieron sin que hubiera novedades sobre Eduardo o Paulina. Debo admitir que aguardaba, al menos, algún gesto de atención, ya fuese una llamada, una visita o cualquier indicio de que mi ausencia era notoria. Sin embargo, reinó un completo silencio. Aquello causó un gran dolor en mí. Sin embargo, me permitió comprender que había optado por el camino adecuado. Si mi presencia carecía de importancia, mi falta no tendría por qué tener impacto alguno. Justo cuando estaba empezando a acostumbrarme a mi recién estrenada rutina, sonó por fin el teléfono. Aquella mañana de lunes, tras regresar de la iglesia, me disponía a preparar una infusión de manzanilla cuando el teléfono móvil comenzó a sonar. Al ver el nombre de Eduardo en la pantalla, mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé una profunda bocanada de aire antes de responder, listo para lo que pudiera venir. Era evidente que su tono vocal había cambiado. Existía una situación de emergencia fuera de lo común. Me cuestionó acerca de mi ubicación. Expresó que habían arribado a su hogar y descubierto mi mensaje, mostrando inquietud. ¿Sienten inquietud? ¿Pasado un par de semanas? Parecía una broma. Le contesté con tranquilidad que estaba en orden, que residía sola tal como había mencionado en la misiva. Hizo hincapié en averiguar la ubicación. Tenía intención de venir a verme. Experimenté una chispa de ilusión al considerar la posibilidad de que echaba de menos mi presencia. Tal vez deseaba disculparse por lo que había llegado a mis oídos. Proporcioné mi dirección actualizada y aguardé. Sin embargo, Eduardo brilló por su ausencia tanto en esa jornada como en la subsiguiente. La prometida visita jamás se materializó. No fue hasta el miércoles que logré comprender la verdadera razón detrás de la llamada. Eduardo volvió a llamarme por teléfono, mostrando claramente desesperación en esta ocasión. Recibí un mensaje urgente en el que me pedían hablar de inmediato porque algo grave había sucedido. Su voz titubeaba y fue la primera vez en mucho tiempo que oí a mi hijo llorar al otro lado del teléfono. Me relató la noticia de que había sido despedido de la empresa constructora en la que había laborado durante 8 años. La compañía atravesaba dificultades y se vio obligada a prescindir de varios trabajadores. Al no contar con mi respaldo financiero y al perder su fuente de ingresos,
Les resultó imposible cubrir el alquiler de la vivienda. El propietario ya les había notificado sobre la orden de desalojo y solo tenían 7 días para abandonar la propiedad. Paulina se encontraba en un estado de desesperación. Pasaba sus horas entre lágrimas. Sin un destino al cual dirigirse. Se encontraban perdidos. Siempre dependieron de mi pensión para cubrir los gastos. Por lo que no contaban con ahorros disponibles. En este momento, han tomado conciencia de que han edificado un estilo de vida que excede sus recursos. Todo sin mi intervención. Eduardo me rogó que volviera. Recibí la noticia de que requerían mi presencia, admitiendo que liberarme fue un fallo. Sin embargo, me percaté de que no era un sentimiento de amor ni de añoranza lo que lo impulsaba. La situación económica era desesperada. No sentía la ausencia de su madre. Anhelaba el ingreso fijo que solía recibir mensualmente. Al escuchar el llanto de mi hijo al otro lado del teléfono, mi corazón de madre se llenó de tristeza. Cada parte de mi ser clamaba por acercarme a él, por estrecharlo entre mis brazos y por solucionar todos sus dilemas, tal como siempre había hecho. Fue la primera vez en mi existencia en la que pude distinguir entre el afecto materno y la imperiosa exigencia de preservar mi propia dignidad. Cuando me dirigí a Eduardo, le expresé mi pesar por la complicada situación que estaban atravesando, dejándole claro que no tenía la posibilidad de regresar. Le comuniqué que en ese diminuto apartamento hallé mi serenidad, que me encontraba en el proceso de aprender a disfrutar de mi propia compañía tras muchos años dedicados exclusivamente a los demás. Insistió en que las cosas cambiarían, asegurando que su trato hacia mí sería más amable. En ese momento opté por revelarle la verdad. Le comuniqué que había escuchado esa charla esa misma tarde en la que me mencionó como la mujer mayor que no podía ser despedida porque cubría todos los gastos. En el otro extremo de la llamada, reinó un prolongado silencio. Eduardo intentó dar explicaciones, expresó sentir nervios durante esa jornada, indicando que las cosas no se desarrollaron tal y como las había imaginado. Sin embargo, ya había comprendido que existen términos imborrables y lesiones que no sanan del todo. Expresé mi amor por él y le aseguré que siempre seré su madre. Sin embargo, también le hice ver la importancia de amarme a mí misma. A mis 63 años, considero justo que se me reconozca como individuo, y no solamente como un medio de sustento. Me ofrecí a brindar mi ayuda en todo lo que estuviera a mi alcance, pero les hice saber que no estaría dispuesto a compartir vivienda con ellos nuevamente. Tenía la posibilidad de ofrecerles una suma de dinero para que pudieran reestructurarse, pero no estaría dispuesta a retomar mi antiguo rol de sostén del hogar a cambio de ser tolerada. Eduardo no rechazó la asistencia financiera que le ofrecí. Sin embargo, pude percibir en su tono de voz cierta vergüenza. Pensé que sería más sencillo controlarme, que con unas lágrimas lograrías que regresara rápidamente. El sufrimiento me brindó lecciones sobre la importancia de establecer frontera. En el día de hoy, tras transcurrir un año, encuentro tranquilidad en mi hogar. De vez en cuando, Eduardo me hace una visita y nuestra conexión va mejorando gradualmente. Él logró obtener una nueva ocupación. Paulina adquirió el hábito de guardar dinero, y actualmente residen en un sitio más sencillo. En ocasiones, el recuerdo de aquella tarde fatídica en la que descubrí las palabras de mi propio hijo sobre mí aún me hiere. Sin embargo, esa experiencia me dejó una lección invaluable. El amor propio no se trata de egoísmo, sino de una necesidad fundamental. Una madre puede brindar amor incondicional, pero esto no implica tolerar cualquier tipo de comportamiento. A todos ustedes, mis apreciados oyentes, les insto a tener presente que siempre es posible recuperar la dignidad. Sin importar cuánto tiempo haya pasado, independientemente de nuestra edad,
Todos merecemos ser tratados con respeto, especialmente por aquellos que son más cercanos a nuestro corazón.